todos bienvenidos a este curso de Taller de Ingeniería de Software. Hoy abordaremos el tema relacionado con la historia de la ingeniería de software. El objetivo de este tema está relacionado con conocer los orígenes, la evolución y los distintos sucesos que se han ido dando a lo largo de la existencia del software. Las economías de los países desarrollados dependen en gran parte del software. Más y más sistemas son actualmente controlados por el software. Comencemos definiendo qué es el software. De acuerdo con la IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos, que es una asociación y organización global de profesionistas que trabajan para el desarrollo, implementación y mantenimiento de productos y servicios centrados en la tecnología, el software es la suma de los productos de cómputo, procedimientos, reglas de documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de cómputo. En el caso del autor Pressman, este define un software como un producto que diseñan y construyen los ingenieros de software. Esto abarca programas que se ejecutan dentro de una computadora de cualquier tamaño y arquitectura, documentos que comprenden formularios virtuales e impresos y datos que combinan números y textos y también incluyen representaciones de la información de audio, video e imágenes. Como sabemos, la industria del software es una industria que ya lleva casi 60 años desde que apareció y ha logrado grandes avances. El software forma prácticamente parte de nuestras vidas. Está en todo lo que nosotros manejamos, medios de transporte, sistemas de comunicaciones, equipos médicos, entre muchos más. Ahora hablemos de la evolución del software. Como inicio, nos iremos a la década de los 40 y 50, donde el costo del hardware era tremendamente superior al del software y tenía una importancia relativa mucho menor. Incluso se consideraba que el software se podría desarrollar de la misma forma que se desarrollaba el hardware. Si comenzamos hablando de los años 60, el desarrollo del software era completamente artesanal. Las propiedades del software, tales como fácil de codificar, fácil de copiar, no se gasta, fomentaron el proceso de desarrollo de tipo codificar o corregir, también llamado cut and fit. Durante los primeros años de la informática, el software era un añadido. La programación se consideraba un arte para el que no existían metodologías, y este era un proceso que se realizaba sin planificación alguna. En esta época, toda la programación se desarrollaba a medida para cada necesidad concreta y en consecuencia tenía muy poca difusión y habitualmente quien lo escribía era porque lo necesitaba y era quien lo mantenía. En esta época también era la época de los famosos códigos espagueti, muy difíciles de entender incluso por quien lo escribía. También en esta época se empieza a hacer evidente que el software se diferencia demasiado del hardware y no puede ser tratado de la misma manera. En esta época se generó el término crisis del software, término que se usa para describir los frecuentes problemas que había durante el desarrollo de un nuevo software. En esta época nace el término ingeniería de software. Este término se atribuye a las conferencias organizadas por la OTAN, una en 1967 y otra en 1968. En esta época también se impulsa la programación estructurada. Posteriormente, se analizó la crisis del software. En 1968 aparece también un artículo que impulsó la programación estructurada. Sin embargo, a pesar de toda esta, la formación de los profesionales sigue siendo más centrada en los sistemas y en la programación que en emplear una verdadera ingeniería de software. Década de los 70. Fue en la década de los 70
donde los organizadores empezaron a comprobar que los costos del software superaban a los del hardware. Se identificaron las diferentes fases de desarrollo, tales como requerimiento, análisis, diseño, codificación y pruebas. Aquí se introduce a la programación estructurada y métodos formales para especificar el software. De igual manera, se identifican nuevos principios de diseño como modularidad, encapsulación, abstracción de datos, acoplamiento débil y alto. También se definen los conceptos de verificación y validación. A esta década se le conoce como la tercera época en la que los sistemas informáticos aumentaron mucho su complejidad y nacieron las redes de ordenadores. Esto supuso mucha presión para los desarrolladores, aunque los ordenadores para uso personal apenas estaban siendo difundidos. Esta época acabó con la aparición de los microprocesadores. Década de los 70. Se buscaba la productividad y escalabilidad de sistemas y equipos de desarrollo. La orientación a objetos renace con fuerza a través de las múltiples propuestas de los lenguajes de programación. Por esta década también se crea el primer modelo de madurez de capacidades de procesos y los primeros estándares. Nace el concepto de fábricas del software y se generan las primeras herramientas para incrementar la productividad a través de la programación por el usuario, tales como los lenguajes de cuarta generación. Década de los 90. Se le conoce como la cuarta era, en la que la orientación a objetos se extiende a las fases de análisis y diseño. Se acuerda un lenguaje de modelado, el ya conocido UML, y se genera el primer proceso comercial de desarrollo orientado a objetos. Los diseñadores y los arquitectos de software empezaron a recaudar las mejores experiencias a través de patrones de diseño, de arquitectura. También se define el modelo en espiral para el desarrollo basado en el análisis de riesgos y sus vertientes, conocidas como el desarrollo iterativo e incremental. El software libre toma fuerza y se crean los primeros ejemplos exitosos. La usabilidad del sistema se convierte en el foco de atención e investigación. El software empieza a ocupar la posición crítica en el mercado competitivo y en la sociedad, a través de páginas web. Esta era se dirige al impacto colectivo de los ordenadores y software en todos los entornos. La industria del software tiene un gran peso en la economía mundial. Y aquí mismo aparecen las técnicas de redes neuronales junto con la lógica difusa de interés en el campo de la inteligencia artificial. Para concluir, podemos analizar que la ingeniería de software es relativamente joven y en base a la experiencia e historia que se le atribuye, nos podemos dar cuenta de la cantidad de avances que ésta tendrá en un futuro a corto plazo y su impacto en la industria del desarrollo del software.